Buenos días. Con respecto al tema de la meningitis, sabemos que la meningitis es una enfermedad infecciosa que puede estar causada tanto por bacterias o por virus, por hongos. Gracias a Dios actualmente tenemos vacunas para eso, por eso es muy importante que tratemos de tener completo el calendario de vacunación. Ya a partir de hace aproximadamente 5 años ya está dentro del calendario de vacunación. Lamentablemente hay años como el año pasado, por ejemplo, que tuvimos en el cual hubo faltante, pero actualmente tenemos vacunas, así que sería bueno que tanto los papás o los servicios de vacunación se pongan en campaña para tratar de completar estos carnets. Lo mismo los niños que no entran dentro del grupo de vacunación obligatoria, siempre recomendamos que sería bueno en la posibilidad de los papás de ponerles. Cuanto más gente se vacune, los que no están vacunados de alguna manera van a estar cubiertos también. Con respecto a la sintomatología que tiene esta enfermedad, generalmente como todo cuadro infeccioso comienza con fiebre, fiebre alta. Hay bastante compromiso del estado general del niño, ¿sí? Siempre está muy decaído. Puede acompañarse de vómitos que no se relacionan con cuestiones gástricas o porque ha hecho alguna transgresión alimentaria o comido algo que no corresponda. Sobre todo hay un gran compromiso de su estado de conciencia. Son niños que quieren dormir mucho, que les molesta la luz, que les molesta el sonido, inclusive hasta les molesta la ropa que tienen puesta porque hay una hipersensibilidad. Sobre todo también su estado de ánimo, ¿sí? Son niños que demandan poco, por eso siempre es preocupante cuando la mamá te dice está muy pasivo, muy tranquilo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Se transmite a través de la vía respiratoria, ¿sí? Ya sea por estornudo y también por las manos sucias, por eso tenemos que tratar de extremar las medidas de higiene cuando volvemos de casa, lavarnos las manos, si estamos enfermos no andar en los lugares como en las escuelas o en lugares públicos, sino quedarnos en casa, consultar al médico, hacer reposo. Es altamente contagiosa, inclusive cuando un paciente llega, los médicos que los atienden tienen que hacer profilaxis, la familia tiene que hacer profilaxis con alguna medicación por haber estado en contacto con ellos. No así en lo que se crean mitos en las escuelas como suspender las clases y eso no se considera. La meningitis es una enfermedad en la cual no hay que suspender las clases ni las actividades, sí extremar las medidas de higiene, ¿sí? Del aula, de los baños, pero no es, al ser una enfermedad infecciosa necesita del ser humano para ser transportado, o sea, no es como otras enfermedades en el cual puede estar en el agua o puede estar X tiempo en ciertos lugares, entonces si esa persona no está, pero yo vuelvo a ese lugar, puedo contagiarme. Con respecto, digamos, a las medidas, estas de prevención, son la vacunación, es fundamental, la consulta al médico ante estos síntomas que muchas veces también se confunden con otros síntomas. Actualmente nosotros en Charata estamos viendo muchísimas gastroenteritis a causa de las inundaciones, entonces también el estado general de los niños, en algunos casos hay mucho compromiso de su estado, de su actividad, ¿sí? Entonces eso también a veces asusta un poco a las mamás. El dolor de cabeza es importantísimo. No hay que confundir muchas veces también esa cefalea que produce la fiebre. El dolor de cabeza que tienen los niños es permanente, es inclusive en muchos casos insoportable. Entonces, ante estos síntomas hay que consultar en forma temprana. Bien, ¿en qué etapa de vida del niño se colocan las vacunas contra la meningitis? Nosotros actualmente, nuestro programa de vacunación nacional hace que se coloque la vacunación a los 3, a los 5 y a los 7 con un refuerzo, y a los 11 años, hasta el año pasado, teníamos también junto con la del HPV la posibilidad de que el niño lo tenga. Aproximadamente, como te digo, hace 3, 4 años atrás ya tenemos implementado este programa. Lamentablemente hemos tenido bastantes faltantes, ¿sí? Entonces, actualmente mis pacientes están completando los carnets de vacunación por suerte.
Y como te digo, los niños que no entraron porque eran o ya tenían más de 11 años o bien no entraban en el grupo, muchos papás están colocándole. De igual manera siempre fue una vacuna que existió y solo se la colocaban los grupos de riesgo. Y la alta cobertura que hemos tenido también hace que en cierta forma los que no están vacunados estén protegidos. Pero creo que una de las mejores inversiones que podemos hacer como papás son las vacunas. Bien. Recordemos que existen meningitis virales y para ese tipo de meningitis no hay vacunas. Las vacunas que nosotros tenemos actualmente son para meningitis bacterianas. Hay una predisposición particular en algún paciente para que esos virus, que pueden ser virus de la vía respiratoria comunes o virus que provocan otitis, atraviesen la barrera hematoencefálica y en algunos niños provoque meningitis. O sea, eso por un lado. Por otro lado, recordemos que las vacunas no nos cubren el 100% de la enfermedad, nos cubren la forma grave de la enfermedad. Entonces hay que estar atentos porque muchas veces puede haber alguna sintomatología o la misma bacteria provocar lo que se llama un meningismo que tiene mucha sintomatología parecida a la meningitis y no serlo. Bueno.